Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Indigo Creations. Gracias una vez más por visitar mi espacio. Suscríbete a este canal si no lo has hecho. Únete a mi perfil y página de Facebook. Los enlaces te los dejo aquí abajo en la descripción. Y en esta ocasión les traigo un video que ya había subido en formato de solo audio. Pero resulta que este tema me lo están pidiendo, lo que me dice que muchos no han visto este video, así que decidí resubirlo, pero ahora con imágenes. Un saludo a todos los seguidores de este canal, gracias por suscribirse y sin más introducción, voy al tema. Se trata de que Dios, también conocido como Yahvé o Jehová, tenía esposa y se llamaba Aserá o Asherá. Y en una búsqueda que hice al respecto encontré que en toda la información que se maneja sobre este tema, se nos dice que debido a diversos hallazgos arqueológicos recientes y algunos detalles que aparecen en la Biblia judía, se ha podido confirmar que Jehová tenía esposa. En 1967, un tal Rafael Patai, historiador y antropólogo húngaro, fue el primero en sugerir que el antiguo pueblo judío adoraba tanto a Yahvé como a Asherá. De hecho, este antropólogo tiene un libro llamado La diosa hebrea, uno de los libros más destacados de este historiador, donde habla del politeísmo judío y argumenta la existencia de rituales antiguos donde se representa a Yahvé, uniéndose simbólicamente con su esposa, esta diosa casi olvidada. Según la versión oficial, este investigador fue el primero que se dio cuenta de que existía antiguamente el culto a Aserá. Y fíjense, esto me llama la atención porque si este fue el primer investigador que se dio cuenta de esto, a pesar de que esto aparece en el Antiguo Testamento, supongo entonces que antes de 1967 nadie en la historia de la humanidad había leído esas partes donde se menciona el culto judío a esta diosa. Aunque no como esposa de Jehová, pero tan simple como haber leído la Biblia para darse cuenta de que los judíos le rendían culto no solo a ella, sino a varias deidades. Algo similar ocurre con una investigadora de nombre Francesca Stavrakopoulos, que comenzó su trabajo en Oxford y ahora es profesora titular en el Departamento de Teología y Religión en la Universidad de Exeter y bla 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 bla. No, así muy maravillosa esta investigadora. Como debe ser, ¿no? Digo, hay que tener cuidado con esto, porque esto es todo un clásico. Siempre como prueba de que las versiones oficiales son las correctas, el sistema te pone a expertos, científicos, investigadores, extremadamente reconocidos y preparados, los cuales son los únicos que pueden opinar al respecto y por lo tanto cualquier cosa que ellos digan es más verdad que la verdad y no puedes dudar de ello. El sistema te dice, esto es lo que tienes que creer, esto es lo que debes pensar, ellos son los expertos y no tú. Bueno, entonces, ¿qué nos dice esta investigadora? Dice, podemos conocerlo como Yahvé, Alá, Dios, etc. Pero tanto judíos como musulmanes y cristianos están de acuerdo en algo, en que hay un Él único. Él es una figura solitaria, un creador único y universal, no un Dios entre muchos, o al menos eso es lo que les gusta creer. Porque después de muchos años de investigación especializada en la historia y la religión de Israel, esta investigadora ha llegado a la conclusión de que originalmente estas religiones, que hoy son los tres grandes monoteísmos, además de rendirle culto a Yahvé, también adoraban a la diosa Asherá. Y sí, por más incómodo que les pueda parecer a los creyentes, Dios tenía una esposa. Y según esta investigadora, dice que si esto se probara cierto, o sea, aún no está segura, pero dice, si esto se probara cierto, significaría que en el origen de estas grandes religiones existe una concepción más equilibrada de la vida, tanto el principio masculino como el femenino, como ocurre por ejemplo en el hinduismo con Shiva y Parvati, o Vishnu y Lakshmi, y todo un rollo que no viene al caso, porque aquí de lo que se trata es de saber si realmente Jehová tenía esposa o no. Pero esta investigadora se distrae en cuestiones mágicas y esotéricas que, como dije, no vienen al caso, pero en fin. También explica cómo las ediciones subsecuentes de la Biblia, editadas siempre por hombres,
para realizar una operación de inteligencia, una programación neurolingüística de la sociedad, con el objetivo último de mantener en el centro del poder a la casta sacerdotal masculina, en desmedro y represión del polo femenino de la divinidad, en el camino a la construcción paradigmática de la hegemonía masculina instaurado en Occidente por el judeocristianismo y responsable de sembrar las bases para una conciencia que enaltece los valores masculinos de conquista, expansión y explotación de la naturaleza y bla 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 bla. Me imagino a esta investigadora con peluca rosa y anteojos sin aumento y dando gritos en la calle y rayando paredes. Nótese mi sarcasmo. Digo, no quiero decir claramente a qué me refiero porque ahora resulta que no se pueden hablar directamente de muchas cosas porque YouTube censura inmediatamente lo que no está establecido como políticamente correcto. En fin. Bueno, pero esta investigadora dice que en tiempos anteriores al monoteísmo patriarcal prevaleció una concepción religiosa de la divinidad como pareja, diosa madre y dios padre. Pero llega el momento en que el culto a Aserá fue desaparecido, según ella, por causa de este monoteísmo patriarcal y machista de ciertos dirigentes, o sea, reyes judíos, que centraron su adoración en un único dios masculino, Yahvé. Bueno, supongo que han de haber tenido alguna razón más poderosa que simple machismo judío para intentar desaparecer todo rastro de esta deidad femenina. Pero bueno, ella dice que esta fue la razón. Entonces, esta investigadora basa su hipótesis en ciertos descubrimientos arqueológicos recientes. Se habla de una antigua vasija del siglo XIII encontrada en Contilet Arjut, en el desierto del Sinaí, que contiene una escritura en hebreo que, según los traductores, manifiesta una súplica de bendición a la pareja divina compuesta por Yahvé y Asherá, además de otras inscripciones similares que han sido encontradas, todas las cuales fortalecen el caso de que el Dios de la Biblia tuvo una esposa, según dice esta académica. También menciona los hallazgos de una serie de amuletos y figuras al norte de Israel y en la ciudad de Ugarit, en Siria, en los que se revela que Asherá era una poderosa diosa de la fertilidad y que se adoraba junto a Yahvé o Jehová. Bueno, otro investigador de nombre J. Edward Wright, presidente del Centro de Estudios Judaicos de Arizona y del Instituto Albright de Investigaciones Arqueológicas, dice que efectivamente Asherá no fue sacada por completo de la Biblia por sus editores masculinos. Asherá era representada normalmente por un árbol frondoso como símbolo de fertilidad y era adorada por los israelitas. Bueno, para darse cuenta de esto no se necesita ser un experto arqueólogo, sino simplemente leer la Biblia para ver que esta diosa aún aparece en el Antiguo Testamento. Bueno, pero en base a esto y a evidencias arqueológicas con referencias a esta diosa en los textos hallados en las naciones fronterizas con Israel y Judá, donde se mencionan a Yahvé y Asherá como pareja, se puede reconstruir el papel de esta diosa en las religiones antiguas del Medio Oriente. Ahora, un catedrático de nombre Aaron Brody, director del Museo Beit y profesor asociado de la Biblia y la arqueología en la Pacific School of Religion de Berkeley, California, y dice: las menciones a la diosa Asherá en la Biblia hebrea son pocas y además han sido fuertemente modificadas por los autores antiguos. Según la Biblia, los profetas Isaías, Jeremías y Micá también condenaron la adoración a Asherá, ya que según ellos eso aleja de la adoración del único Dios y verdadero. Ok, esto nos da la idea de cómo a partir de que los judíos modificaron las creencias y sus escrituras disque sagradas, la adoración a la pareja divina fue desapareciendo. Pero según este investigador, los antiguos israelitas eran politeístas, adoraban a varios dioses. Solo una pequeña minoría adoraba únicamente a Yahvé. Bueno, ok, dejemos a los investigadores en paz. Lo que me llamó la atención inmediatamente es que, según esta información, si acaso Jehová tenía esposa, es cosa que se acaba de descubrir,
y aún está por confirmarse. O sea, esto es cosa nueva. Nadie más se había dado cuenta de esto. Y llegan estos grandes y maravillosos arqueólogos e investigadores con sus grandes descubrimientos, con los que van a revolucionar la historia conocida, etcétera, etcétera, por los siglos de los siglos. Amén. Pero bueno, vamos a suponer que en realidad se encontraron estos objetos recientemente allá por aquellos lugares, y que sí, efectivamente, tales objetos confirman que Yahvé tenía esposa. Mis estimados amigos, a mí lo que esto me confirma es que estos expertos como arqueólogos dejan mucho que desear, porque hablan de esto como si fuera una hipótesis por confirmar, especulaciones. Tal vez esto pudiera ser cierto, no lo sabemos. Esto es algo que nunca se había visto, etc. Pero esto no es algo que se acaba de descubrir. Esto ya se sabe desde hace mucho tiempo, solo que hoy en las religiones mal llamadas judeocristianas no se habla de ello abiertamente. A esta pareja mal llamada divina se le rindió culto durante miles de años por muchos pueblos con diferentes nombres, pero al final de cuentas eran los mismos personajes. Son mencionados en la cultura sumeria como el dios An y la diosa Ki. Para los acadios eran el dios Anu y la diosa Ashratum. Para los romanos antiguos se trataba del dios Saturno y de la diosa Ops. Para los antiguos griegos eran el dios Cronos y la diosa Rea, etc. En las religiones que manejan la Biblia, nunca se menciona a Asherá como la esposa de Dios. Aquí a Dios se le maneja como un ser etéreo, más allá de las cuestiones humanas, incluso más allá de ser un ser físico de carne y hueso, más allá de tener necesidades básicas como la de un ser humano, etc. Por lo tanto, es una blasfemia pensar que Diosito Santo, bueno y amoroso pudiera estar casado. Pero según la historia registrada de donde proviene todo este mugrero de dioses psicópatas y coléricos, Jehová en cualquiera de sus versiones sí tenía esposa. Y a pesar de que algunos supuestos expertos mencionan que esta diosa fue expulsada de los textos bíblicos, esto no es así. En el libro de Jeremías se le nombra como reina del cielo. Lo que fue eliminado es el hecho de que eran una pareja, eso sí, solo que ella, al igual que los otros dioses, es denominada pagana o falsa. Así es como se resuelve en la Biblia esta cuestión de que Yahvé sea el único Dios verdadero, llamando a los demás dioses paganos o falsos, y la adoración que los pueblos tenían hacia ellos se les llama falsa idolatría, y ya, como si eso cambiara en algo las cosas, porque seguía siendo lo mismo. Gente rindiéndole culto a esa bola de lagartos asquerosos, porque si se fijan, en la Biblia nunca se niega la existencia de otros dioses, y eran muchos. Jehová y Asherá tuvieron 70 hijos. Súmenle además el resto de descendientes y semidioses. Esos seres mezcla de dioses con humanos y en fin, toda una serie de personajes que ya no existían, pero que se les seguía adorando. La cosa es que poco a poco fueron desapareciendo el culto a estos dioses, pero definitivamente Yahvé y esta diosa Aserá eran pareja. Yahvé hacía las veces de Dios Padre o esposo de Asherá, y ella por su parte era la diosa madre. Que por cierto, como era llamada diosa madre, hubo un tiempo en que se mencionaba que esta diosa fue la que dio origen a todos los hombres. Claro, hombres refiriéndose al ser humano, pero no. Asherá era la madre de los 70 Elohim o dioses que tuvo con Jehová. Es solo que así como hoy la religión nos dice falsamente que Jehová creó a la humanidad, hubo un tiempo en que se decía lo mismo de Asherá, que era la madre de todos los hombres o humanidad, pero nada que ver. Ahora chequen esto. ¿Quiénes fueron los que inventaron eso de que Jehová se enojaba con el culto a Asherá o a otros dioses? ¿Por qué hago esta pregunta? En las religiones antiguas donde se manejan estos panteones extensos donde se representaban a todos estos dioses Anunnaki con forma humana o casi humana, no se menciona que Saturno o Cronos o como sea que se llamara Jehová quisiera ser el único Dios verdadero. Se menciona que se peleaban y que hacían atrocidades por mantener el poder, pero no por ser el Dios único. Esto del Dios único solo se menciona en la Biblia hebrea. Por eso me pregunto,
¿realmente Jehová se enojaba con el culto a otros dioses y ordenaba adorarlo solo a él? ¿O esto lo inventaron nuestros simpáticos amigos los famosísimos hebreos? Porque una cosa es que se pelearan entre ellos por conservar el poder, pero no me imagino a un Dios todopoderoso rogándole a un pueblo para que lo adoren. Y peor aún, que al parecer Dios escogió como pueblo elegido a la gente más desobediente sobre el planeta, porque constantemente lo criticaban, lo hacían menos, lo ignoraban, lo desobedecían, etcétera, etcétera, lo que le causaba coraje tras coraje con esos estallidos de ira incontrolable. Definitivamente este era un Dios bastante mediocre que dependía de las actitudes del ser humano para estar tranquilo. Porque yo tengo la hipótesis de que, al igual que muchos pueblos anteriores lo hicieron, los judíos también hicieron su propia versión de todo este cuento, modificando las religiones más antiguas que se iban heredando unos a otros, pero ahora estableciendo este famoso monoteísmo, inventando un montón de fábulas donde se ponen a ellos mismos como si ellos hubieran sido los protagonistas de esta historia. ¿Por qué digo esto? Porque el culto a todo el panteón Anunnaki ya tenía miles de años que se practicaba y no había problema con ello. Pero resulta que, según los judíos, de repente, así de la nada, a Jehová le dio por tener un pueblo preferido y ser el único Dios adorado por este pueblo. Y las pruebas de ello solo vienen en su Biblia. Así nada más, después de miles de años, Dios decide despreciar a todos sus parientes dioses lagartos y al resto de la población humana. Se obsesiona con solo un grupo de personas a los cuales, por alguna razón extraña, usa para ir a ocupar la famosa tierra prometida, la tierra de Canaán, donde, fíjense, un lugar donde ya se le rendía culto a Jehová desde siempre. Pero ahora, según los judíos, insisto, según ellos, a este Dios le agarró una obsesión por ser el único. Pero bueno, vamos a suponer que sí, ellos fueron los elegidos de Dios y que lo que cuentan en el Antiguo Testamento es verdad. Ok. Aún así, el Antiguo Testamento nos confirma la adoración que sentía el pueblo de Israel por Aserá y otros dioses y de la molestia que esto causaba a Jehová. Éxodo 34, del 13 al 14. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de Aserá, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Bueno, más allá de esta supuesta psicopatía egocéntrica de este ser, si leemos el libro de los Reyes y las Crónicas, hallaremos que casi todos los monarcas de Judá y de Jerusalén mantenían altares a un buen número de deidades. Pero por sobre todas estas divinidades, siempre destacaba el altar dedicado a esta diosa. Incluso se menciona que se levantó una estatua en honor a Aserá en el mismísimo templo de Salomón. Segunda de Reyes 21:7. Y puso una imagen de Aserá que él había hecho, en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: Yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Este versículo trata acerca de que el rey Manasés de Jerusalén, en contra de las órdenes de Jehová, empezó a edificar lugares para adorar a Aserá, y no solo a ella, sino también a otras deidades. Y peor aún, se habla de sacrificios humanos en honor a estos dioses. Sin embargo, siempre topamos con el continuo reclamo del Señor Dios, Yahvé o Jehová, ante esta idolatría abominable. Y como siempre, se enoja y los amenaza con destruir estos pueblos por completo, etc. Segunda de Reyes 23, del 6 al 7. Hizo también sacar la imagen de Aserá fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Aserá. Resulta que, a pesar de las amenazas de Jehová de destruir esos pueblos por adorar a otros dioses, estas prácticas se continuaron llevando a cabo incluso en el tiempo del rey Josías. Y cuando éste se entera, por medio de un libro que le envía un sacerdote, donde se había escrito sobre las consecuencias que tendrían estos rituales,
Este rey tuvo miedo de Jehová e inmediatamente manda a quitar y destruir toda imagen de estos dioses. Y como dice el versículo 7, mandó derribar todos los lugares de prostitución en honor a Aserá. Así es, Aserá, la esposa de Jehová, o sea, la diosa Ups para los romanos o la diosa Rea para los griegos, era, además de otras cosas, la diosa de la prostitución, el amor erótico, la lujuria, etc. Y lo que pasó es que estos atributos se los quitan a Aserá y se los adjudican a esta diosa, ya sea Venus, Afrodita o la que corresponda a cada cultura, pero no es la misma. Bueno, esto como dato extra. Poco a poco vamos encontrando cómo estuvo todo este enredo. La cosa es que no solo destruyó lugares de culto e imágenes prohibidas, sino que este rey Josías mandó matar a sacerdotes, encantadores, adivinos y terafines que realizaban rituales de culto a estos dioses. En fin. Bueno, sean ciertas estas historias o no, la cosa es que llega un momento en que a los controladores les vino la idea de que el monoteísmo era lo que funcionaría mejor para su sistema de manipulación, y eso los lleva a modificar toda esta basura de dioses coléricos, egocéntricos y que pedían holocaustos humanos, moldeando la figura de Jehová en la idea de un Dios único, omnipotente, etérico, invisible, también colérico y con necesidad de holocaustos en su honor, pero ahora solo con animales, ya no con personas. O sea, seguía siendo un asesino en potencia en caso de no obedecer sus reglas y caprichos, pero por lo demás Dios quedó como un personaje de amor puro e infinito. Y a los demás dioses, como dije anteriormente, se les consideró como falsos, paganos o simplemente mitología, como si nunca hubieran existido. Aunque Jehová se la llevara en todo el Viejo Testamento renegando de sus parientes lagartos, siempre molesto por la adoración de los pueblos a estos otros dioses, no, la Biblia dice que son falsos, y tú, humano de porquería, tienes que entenderlo así. Pero claro que esto no fue así. ¿Cómo es posible que el creyente y la información oficial que se maneja en Wikimierda considere a estos otros dioses como mitología, pero a Yahvé no? Cuando toda esta basura proviene de donde mismo, de las mismas historias antiguas de aquellos dioses Anunnaki. ¿Y cómo es posible que después de saber cómo el sistema siempre ha manipulado toda esta información a su conveniencia, haya quien pueda pensar que, por ejemplo, en la época del Imperio Romano, estos gobernantes psicópatas hayan sido los únicos que no hicieron lo mismo? O sea, ¿en verdad ustedes creen que los emperadores romanos no manipularon estos escritos también a su conveniencia? Y peor aún, inventando más basura como el Nuevo Testamento y el cuento del hippie bondadoso que vino a darnos consejitos para portarnos bien, porque somos humanitos idiotas que no sabemos distinguir el bien del mal. Y si no le hacen caso a mi Mesías inventado, te quemo vivo, te torturo, te persigo hasta la muerte, hasta que entiendas que el bondadoso Jesús tiene razón y debes seguirlo al pie de la letra. Miren, hay que aprender a distinguir la farsa de la verdad. Y esto solo sucede cuando adquieres conocimiento, pero con una mente abierta y sobre todo con conciencia. No sé si algún día sabremos si realmente los Anunnaki existieron, pero hasta el día de hoy, millones de borregos siguen adorando a uno de ellos, a ese tal Yahvé, Anu, Saturno o como le gusten llamar. En todas las religiones antiguas se manejaba un panteón extenso de estos personajes disque divinos, aunque ya como seres etéreos, invisibles y poderosos, a los cuales, como siempre, se les atribuían características varias como el dios del trueno, de la lluvia, del amor, de los pájaros, del aire, del viento, del fuego, etcétera, etcétera. Y de ahí sale esa falsa idea de que el hombre inventó a los dioses para tratar de explicar los fenómenos de la naturaleza o lo que no entendía. Una explicación bastante tonta, pero que desafortunadamente a muchos convence. Siempre el sistema, adaptando las creencias, costumbres, modificando la historia, inventando lo que sea para mantener el control. Y ahí nos han tenido históricamente a los humanitos idiotas rindiéndoles culto a estas bestias con rituales, fiestas, costumbres, sacrificios, etc.
solo para mantenernos sometidos y ocupados en toda esa basura y no en nosotros mismos y nuestra verdadera evolución. En fin, bueno, ya está muy largo este rollo. Amigos, esto es Indigo Creations, gracias por visitar mi espacio y nos vemos en el siguiente video. Bye.